La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Te alabamos, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Te alabamos, Rey. Hola hermanos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este estudio del día de hoy. Vamos a hablar sobre la fe. Hemos venido hablando de doctrina y la semana pasada el pastor concluyó el estudio sobre la Trinidad. Bueno, pues hoy hablaremos de la fe. La fe es un tema importante, es vital en la vida cristiana, es fundamental, y sin fe no podemos agradar a Dios, sin fe no podemos acercarnos a Dios. La relación entre Dios y el cristiano no está basada en teorías sin fundamento, sino que está basada en hechos históricos establecidos, reales. La fe está basada también en nuestra experiencia de vida con Dios, en la relación que tenemos con Él. Así que hoy hablaremos de este maravilloso don, de este maravilloso regalo que el Señor nos ha dado, que es la fe. Pero antes vamos a orar y darle gracias al Señor. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Te pido, Señor, que me des la sabiduría, que no sea yo, sino tú el que dé esta enseñanza, Padre, y que todos podamos ser edificados, que abran nuestras mentes, nuestros corazones, para aprender lo que tú tienes hoy para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por todo. Amén. Bien, nos dice Hebreos 11:1,
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es en versión Reina Valera 1960. En la versión TLA, lo dice de esta manera. Confiar en Dios es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Bueno, la fe no es algo fácil de entender. No es algo fácil de explicar en términos racionales, pero la fe en sí misma no es algo irracional. La fe no es un salto en la oscuridad. La fe no es caminar en incertidumbre, todo lo contrario. Una cosa curiosa es que la palabra fe, que viene del griego pistis, se menciona unas 253 veces en la Biblia, la palabra fe como tal. Sin embargo, hay muchas historias en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en donde podemos ver la fe actuando. Fe es creer en alguien, creer en algo. Fe es poner la confianza nuestra en una cosa, en un hecho, en una persona. Eso es fe. Simplemente es confianza. Es algo que nos persuade a creer en una cosa, en un hecho. En el plano espiritual, fe es la confianza en Cristo Jesús, la confianza en nuestro Padre Celestial, la confianza que tenemos en que lo que hizo Cristo en la cruz es suficiente para garantizar nuestra salvación luego de habernos arrepentido y haber creído por fe en ese sacrificio inmenso de Cristo en la cruz. En la vida cristiana hay varios aspectos que podemos estudiar sobre nuestra fe. La fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la podemos estudiar por medio de su palabra. Es la fuente de conocimiento que tenemos para esto. La fe es el ancla. Imagínense un barco en el mar, en medio del oleaje, y cuando los marineros tiran el ancla al mar y esta ancla toca fondo, ellos saben que el barco va a estar ahí firme. Bueno, pues esa es la fe para nosotros. Es como un ancla que nos mantiene firmes en medio de las circunstancias, porque ponemos en Dios nuestra confianza de que Él está sentado en su trono y está en control de todo. Y en este tiempo de pandemia, bueno, la fe juega un papel importantísimo en la vida de cada uno de nosotros. Podemos confiar en el Señor, en que Él sabe lo que está sucediendo. Eso es fe. ¿Qué produce la fe? Bueno, la fe se produce al escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Romanos 10:17 dice, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay otra versión que lo dice de esta manera. Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Entonces vea qué importante que es la fe, pero qué importante que es también nuestro testimonio hacia los demás. Cuando le hablamos a otros de Cristo, entonces los estamos introduciendo en la fe. Y estamos a su vez obedeciendo a la palabra de Dios y por lo tanto estamos fortaleciendo nuestra fe. Vean lo que nos dice Santiago 1:2-7. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces la fe tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Y dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, dice el verso 6, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que en tal haga,
que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, la fe es necesaria para sostenernos, pero además la fe es necesaria para agradar a Dios. Y es que, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Veamos lo que nos dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La versión Palabra de Dios para Todos lo dice de esta manera: nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Y la versión TLA lo expresa de esta otra manera: porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Entonces, es por medio de la fe que nosotros llegamos a la presencia de Dios. Como nos dicen Hebreos, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia y hallaremos ¿qué? Oportuno socorro. Pero dice, acerquémonos pues confiadamente, es decir, acerquémonos con fe, creyendo, teniendo la seguridad de que vamos a recibir gracia de parte del Señor y ayuda oportuna. Porque sin fe nadie puede agradar a Dios. Y vamos a ver algunos aspectos de la fe. Vamos a ver la fe a través de la historia. Vamos a ver la fe que es para salvación, la fe que produce obras, la fe que persevera y algunas otras cosas en las cuales podemos pensar. Entonces, adentrémonos, hermanos, en este maravilloso estudio de ese don precioso que es la fe. Fe a través de la historia. Bueno, ¿por qué es importante? Porque nuestra fe tiene más de 2000 años de historia. Vino nuestro Señor Jesucristo, nació en esta tierra, creció, hizo su ministerio y cumplió el propósito de su venida: morir en una cruz para crear un puente entre Dios y nosotros, para hacer posible la reconciliación de toda la creación con Dios, su creador. Fe es creer en algo o en alguien, y es tener la certeza de que ese algo o ese alguien existe. A través de la historia vemos entonces cómo la fe cristiana se ha transmitido primero de forma oral en los inicios de la iglesia y luego de forma escrita mediante traducciones y versiones de las escrituras que han llegado hasta nosotros. En la Biblia misma encontramos evidencia de la oralidad de la fe, es decir, de la forma en que la fe se transmitió o se transmite de una persona a otra. Y hoy podemos seguirlo haciendo. La oralidad no ha pasado de moda, por así decirlo. Es decir, podemos nosotros contarle nuestra historia a alguien y esa historia nuestra puede evidenciar nuestra fe en el Señor. Podemos contarle a otros la historia de Cristo y esa historia puede traer a esa persona al arrepentimiento y a alcanzar la salvación. En 1 Corintios 11:2 dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Recuerden que Pablo estuvo en Corinto enseñando a esa iglesia, adoctrinándole. En 2 de Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces aquí vemos dos formas en que se ha transmitido la fe: por palabra, de forma oral, o por carta, de forma escrita. En 2 de Tesalonicenses 3:6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Entonces, en cada uno de estos pasajes vemos
diferentes formas en que llaman a la fe: doctrina, enseñanza, instrucciones, ¿verdad?, que fueron entregadas y transmitidas de forma oral o escrita. En cada uno de estos pasajes encontramos una palabra interesante, el griego paradosis, que quiere decir lo que es transmitido, ¿verdad?, o lo que podremos llamar tradición oral. Es decir, que es importantísima la forma en que nosotros expresamos el conocimiento de Cristo a otros, y de esta forma transmitimos la fe. Y así se ha transmitido esta fe a través de la historia. En Romanos, 16:17 nos dice: queridos hermanos, les ruego que se fijen en los que causan pleitos en la iglesia. Ellos están en contra de todo lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de esa gente. Todo lo que se les ha enseñado. Y en Tito 1:3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de nuestro Salvador. La predicación que me fue encomendada. En 2 Timoteo 4:3, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes, por eso buscará maestros que les digan lo que quieren oír. En tiempos de los apóstoles existía un sistema concreto de creencias llamado la fe, la doctrina, la enseñanza, la verdad, el evangelio, el cual se distinguía claramente de lo que no era. Y desde esos tiempos ya existían personas que también estaban contradiciendo la palabra de Dios, oponiéndose a ella y predicando también falsas enseñanzas. De ahí la importancia que nosotros luchemos por la doctrina, la importancia que nosotros nos comprometamos a respetar, a predicar y a practicar la sana doctrina. El libro de los Hechos, por ejemplo, está lleno de historias sobre la fe. En los siglos posteriores al inicio de la Iglesia encontramos también evidencia histórica de hombres y mujeres que a lo largo de los siglos dieron sus vidas para que ésta llegase hasta nosotros. ¿Cómo llegó hasta nosotros la palabra de Dios? Hace 100 y pico de años, o un poco más, más de 100 años, por Puerto Limón llegaron los primeros predicadores evangélicos y fundaron ahí sus iglesias. Luego también hemos tenido misioneros de diferentes nacionalidades que han dejado sus países de origen para ir a otros lugares a predicar de Jesucristo. Esta fe histórica sigue desarrollándose y hoy día la PIBC es parte de esa historia. Hermanos, que nuestros actos de hoy sean ejemplo de fe a los que en el futuro escucharán el Evangelio de Cristo y puedan decir que su historia como hijos de Dios está marcada por la obra realizada desde esta congregación. Somos parte de la historia de la fe cristiana. Nosotros seguimos escribiendo la historia de la fe. Una fe que también es para salvación, como podemos ver aquí en nuestro punto 2. Romanos 3, 21 al 26 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y vean lo que dice el verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces tenemos, hermanos, que la fe es para salvación.
ponemos nuestra confianza en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, reconocemos delante de Él nuestro pecado, pedimos perdón por nuestro pecado y por fe recibimos ese perdón. Y fuimos adoptados en la familia de Cristo, en la familia del Padre Celestial. Fuimos adoptados por esa fe, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, quien con su sangre pagó el precio por nuestro pecado. También esta es una fe. Una vez que hemos entrado en la fe, ¿cómo se entra en la fe? Aceptando a Jesucristo como Salvador personal. Pero una vez que hemos entrado en la fe, esta fe produce obras. Les voy a leer unas líneas tomadas de un artículo que se llama La fe y las obras siempre van juntas. Fue escrito por alguien que se llama Octavio Esqueda, en una revista Baptist Review, Baptist News. Y tomé unas cuantas líneas de esta editorial que este hermano Octavio Esqueda escribió, y dice: la gracia divina nos ofrece el perdón de nuestros pecados solamente por la fe en Cristo. Y él menciona aquí Efesios 2:8 al 10, que nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este regalo entonces no depende, sigo leyendo el artículo, no depende de nosotros y se recibe solamente por la fe. Las buenas obras que podamos hacer también son el resultado de la gracia divina, quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Así que la obra de Cristo en nuestras vidas incluye de manera inseparable tanto lo espiritual como la manifestación terrenal de nuestra fe. Tanto un evangelio espiritual sin acción terrenal como un evangelio social sin la fe en Cristo son incompletos y degradan la obra redentora de Cristo en el mundo. Editorial: La fe y las obras siempre van juntas. Entonces, hermanos, hay una cosa que necesitamos entender, y vamos a ir a Santiago 2:14 al 26 para hablar de esto. Y es que las obras son producto de la fe y no la fe producto de las obras. Sin embargo, una vez que entramos en la fe, esa fe debe producir obras, y esas obras fortalecen y demuestran nuestra fe. Dice Santiago 2:14 al 26, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y hermanos, es que es imposible que una persona reciba a Jesucristo y siga siendo la misma. Es imposible que una persona reciba a Cristo en su corazón como su Salvador personal y no haya cambios en su vida. Sigo leyendo el verso 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Aquí estamos hablando de obediencia. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios.
porque sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Vosotros veis, leo el verso 24 ahora, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En otras palabras, las obras son las que dan testimonio de la fe que está en nosotros. Estas obras son obediencia a Dios, obediencia a su palabra, y esto implica no solamente orar, venir a la iglesia, testificar de Cristo, predicar, sino también compadecerse del que necesita, compadecerse del que tiene menos. Y no es para decirle, ay, pobrecito, no. Es para meter la mano en el bolsillo y compartir de lo que Dios nos ha dado con los que tienen necesidad. Esa parte cuesta, yo sé. Pero, ¿cómo le demuestro a una persona que no conoce a Cristo y que está con hambre que Dios le ama? Si primero yo no le muestro amor. Estas palabras incluyen lo dicho en Mateo 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero hermanos, ubiquémonos en un contexto actual. Estamos en un mundo donde hay enormes diferencias, donde hay gente que bota comida porque tiene tanta que no sabe qué hacer con ella y se le pudre en el refrigerador, y hay gente que busca en la basura para comer. ¿Y nosotros qué estamos haciendo al respecto? Fe es mostrada por obras, y esas obras incluyen amor al prójimo. Si somos en verdad hijos de Dios, somos también representantes de Cristo en esta tierra, y como tales debemos mostrar el amor de Dios a quienes nos rodean, en lo espiritual y en lo material, porque la fe, hermanos, produce obras. Tenemos otra clase de fe, y es la fe que persevera. Y aquí hay una historia muy interesante que está ahí en Mateo 15, 22 al 28, y vamos a leerla. Es una historia que me llamó la atención. Hasta ahora no le había puesto toda la atención a esta historia, de algunos detalles interesantes ahí que los vamos a ver rápidamente. Dice el versículo 22 en adelante: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, o sea, la ignoró. Entonces, acercándose los discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces para nosotros, como que dice, Señor, échala, nos está estorbando. Jesús respondiendo dijo a la mujer, ¿verdad? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces la mujer vino y se postró delante de él, o sea, se le atravesó en el camino y le dijo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Qué duro esto que le dijo, ¿ah? Y vean lo que respondió la mujer. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Analizando esta historia vemos algunos puntos. Primero, la reverencia que mostró ella al acercarse a Jesús, el respeto que mostró, llamándole Señor y llamándole Hijo de David, el nombre histórico de Cristo, el nombre que revelaba el linaje del Señor Jesucristo. Segundo, el dolor agonizante que sufría a causa de la enfermedad tan grave que tenía su hijita.
Tercero, el amor intenso de ella que la obligó a ir a Jesús en busca de una solución. Cuarto, la humildad de ella al aceptar ser comparada con un perro, ya que era cananita y no israelita. 5. La desesperación de ella evidenciada al apoyarse confiadamente en las mismas palabras que Jesús le dijo. Jesús le dijo, no es justo tomar el pan, o no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y ella dijo, pero es que los perros también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces ella dijo, Señor, no me importa si me ves como un perro. No me importa si no me das lo principal que tú tienes, pero dame unas migajas para que mi hija pueda ser sanada. Su insistencia y perseverancia al rehusar desanimarse ante la aparente negativa de Cristo, su fe absoluta en que Cristo tenía la capacidad de sanar a su hija, al final provocaron la reacción final del Señor. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. No era que Jesús no quería ayudarle, no era que quería maltratarle. Jesús le estaba dando una lección a ella y a sus discípulos. Y no vamos a discutir el tema en este momento por una razón de tiempo. Habría mucho que escarbar y mucho que aprender de este pasaje. Solo diré que hay ocasiones en las que con urgencia llegamos a Cristo pidiendo auxilio, pidiendo socorro. Y a pesar de lo urgente, de lo grave de la situación, de lo urgente de nuestra plegaria y nuestra obvia necesidad, no recibimos respuesta inmediata. Puede ser que lleguemos clamando al Señor porque hay un ser amado gravemente enfermo, porque tenemos una situación económica desesperada, porque amanecimos sin nada en la mesa para comer, porque no hay trabajo. Y nuestras peticiones parecen rebotar en el cielo y regresar a la tierra sin respuesta. Es más, parece que no pasan del cielo raso. Y nos sentimos abandonados. Nuestra emergencia, al parecer, no toca el corazón de Dios. No es urgente para el Señor. Y acudimos incesantemente. Oramos fervorosamente. Pedimos perdón por los pecados, lloramos y suplicamos, pero Dios parece indiferente a nuestra plegaria, mientras que otros oran y Él contesta, pero a nosotros nos cierra las puertas. A veces nos sentimos así. Hay historias en la Biblia donde la respuesta parecía perdida en el tiempo. Por ejemplo, Abraham y Sarai, esperando por un hijo prometido, y ya casi cumplían 100 años. Y ese hijo no llegaba. Ya era imposible. Ya ninguno de los dos podía procrear. Pero al final Dios cumplió su promesa. O Jairo, rogándole al Señor por su hija muerta. O Lázaro, enfermo de muerte, y sus hermanas rogando que Cristo llegara, y Cristo se demoró. Se tomó todo el tiempo del mundo para llegar. Y cuando llegó, Lázaro estaba muerto, pero al final, él fue a la tumba de Lázaro, lloró por la muerte de su amigo y le resucitó. ¿Necesitaba Jesús ir hasta allá para resucitarle? ¿O con solo quererlo, Lázaro hubiera sanado sin importar a qué distancia estuviera Cristo? Claro que sí, pero él tenía un propósito en todo lo que hacía y en todo lo que Él hace y en todo lo que sucede en nuestra vida. Dios tiene un propósito. La mujer cananea no se rindió, no se dejó vencer por el desánimo, no se dejó vencer por el aparente rechazo de Cristo. Ella no estaba pidiendo de Cristo sino gracia, y por su fe inquebrantable alcanzó esa gracia de parte de Cristo.
La fe que persevera alcanza el favor de Dios. Y el Señor Jesús le dice, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Cristo pudo decir esto de la cananita porque ella tenía un gran concepto de Dios, más que de sí misma. Esperaba mucho de lo poco. En su gran necesidad, se aferraba solo de Cristo y no de algún valor personal. Hermanos, Dios no responde a nuestras plegarias por lo que somos en la sociedad, por el nombre o el apellido que llevamos, por el tamaño de nuestra cuenta bancaria, no. Por lo que hacemos, por lo importantes que somos, no. Él nos oye por lo que Él es. Él es un Dios de incomparable amor y piedad. Y nosotros debemos perseverar en la oración. A veces dejamos de orar por algo y la respuesta está a la vuelta de la esquina. Pero la vuelta de la esquina puede ser 40 años. Pero cuando vemos aquella respuesta del Señor, que quizás no es exactamente lo que le pedimos, pero cuando entendemos que eso que Él nos dio en respuesta era lo mejor para nosotros, entonces entendemos la importancia de la fe que persevera. Algo en qué pensar, mis hermanos. Algo en qué pensar. Cuando vemos que el mundo se aparta cada vez más de la fe en Cristo, recordemos que esa fe, nuestra fe, ha prevalecido a través de la historia. Más de 2000 años de historia. Cuando encontremos un alma sin Cristo, recordemos que somos portavoces del mensaje de salvación, que somos misioneros enviados a dar a conocer el Evangelio de Cristo a toda criatura. Cuando nos topemos con alguien que no tiene nada, con esos que llamamos indigentes, habitantes de la calle, con alguien que sufre, recordemos que Dios ha sido bueno con nosotros y que podemos compartir algo de esa bondad con los más necesitados. Y de paso, compartir a Cristo con ellos. Cuando estemos en medio de las pruebas o de las circunstancias adversas, cuando las cosas no vayan bien para nosotros, recordemos que la perseverancia de nuestra fe nos sostendrá cerca de nuestro amoroso Salvador. Hermanos, no desmayemos, sigamos adelante. Ya para terminar, hermanos, necesitamos depender de Dios para que Él aumente nuestra fe. Necesitamos depender de Dios para no apartarnos del camino de la fe. Como dice en 1 Corintios 10:12, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y necesitamos depender de Dios para que al final de nuestra vida podamos decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que Dios les bendiga, hermanos. Y los esperamos acá la próxima semana.